esto, en realidad como son 15 minutos que se pasan volando, así que voy a partir de lleno con cómo partimos conversando con todos y todas quienes invitamos. Em, Así que nada, partir preguntándote por tu relación actual, cuál es tu aproximación con el tema carcelario en general, si tienes alguna experiencia cercana, qué nivel de prioridad ocupa para ti el tema, cómo te gustaría trabajarlo, en fin, como, cuál es tu relación actual con el sistema penal y la cárcel. Sí, bueno, muchas gracias por la paciencia, por esperarme y por la invitación. A ver, yo personalmente, digamos, yo no me dedico a las áreas del derecho penal, yo soy abogado efectivamente, aunque sí tuve alguna experiencia porque yo trabajé en la Defensoría Penal Pública, hice mi práctica ahí, digamos, en la zona de estudios de la Defensoría Nacional. Y obviamente también participé en algunos congresos relacionados con el tema en la universidad, porque yo estudié en la Universidad de Chile. Pero evidentemente mi área de activismo, mi área de principal no es particularmente esa, ¿no? Ahora, obviamente es difícil para uno partir los derechos humanos, es decir, no, bueno, yo me dedico al derecho a la educación como derecho humano, derecho fundamental y soy indiferente de los otros derechos, por lo tanto, no podría decirte que es menos prioritario para mí solo porque mi práctica, tanto profesional o de activismo, no va por esa línea. No, todos los derechos humanos son importantes y en particular yo creo que el derecho penitenciario, el derecho penal, es parte fundamental del control al poder punitivo del Estado, al poder del Estado, y algo muy relacionado con los derechos fundamentales. O sea, no son pocos, me parece que es Dostoyevsky, no sé si es apócrifa o no, pero que decía, ¿no? Que se medía la civilización de una sociedad por la manera en que trata a sus presos. No sé si es efectivamente lo dijo él, pero se le atribuye. Entonces yo creo que obviamente esto es muy importante y estoy muy contento de tratarlo acá. Bacán. Oye, bueno, yo, claro, tú hablas de tu activismo más relacionado a la educación. Bien sabemos que la educación es una forma de reinserción social, o más bien de prevención también, em, de bajar como siempre que se habla de intentar bajar los índices de delincuencia y de solucionar en realidad cualquier problema social, siempre terminamos concluyendo que la educación está como la clave para el éxito. Entonces, preguntarte como, ¿qué rol crees tú que juega hoy la educación al interior de las cárceles? Porque claramente es un sistema más bien punitivo, no es de reparación, tampoco es de reinserción. Entonces, ¿cómo ves tú el tema de la educación al interior de las cárceles y si realmente hay intención o hay un sistema que permita una reinserción real de las personas privadas de libertad? Bueno, yo creo que o sea, estoy completamente de acuerdo que podríamos abordar el tema de la educación en las cárceles, pero yo creo que sería mucho mejor llegar antes, o sea, como que poner el enfoque antes de la cárcel, ¿no? O sea, cuando tú consideras que uno de cada dos presos en Chile pasó primero por el Sename, o sea, pasó por un proceso de extremada vulnerabilidad, de abandono y posiblemente de eh, no educación en una familia o en un seno institucional, uno se da cuenta, ¿no es cierto?, de que la educación es la herramienta, una de las herramientas principales para la prevención del delito. Entonces yo creo que efectivamente cuando nosotros miramos hacia el problema del criminal, digamos, el problema de la inseguridad, y las soluciones profundas están relacionadas con la educación. Obviamente yo también soy partidario de que miremos, ¿no es cierto?, las condiciones de los y las presas y los presos en Chile. Eh, y Ujú. evidentemente que exista en ese lugar, ¿no? La posibilidad de reinsertarte, la posibilidad de acceder a estudios básicos, medios, terminar la universidad, técnicos, en fin, todo ese tipo de elementos yo creo que son políticas públicas muy importantes y que yo creo que en todo caso no deberían ser obligatorias, ¿eh? Porque digamos, tampoco me parece que uno tenga que, digamos, forzar a las personas que están privadas de libertad a, a, a realizar determinadas cosas, por ejemplo, para tener más dignidad, ¿no? Pero sí, evidentemente, me parece que es uno de los elementos principales. Y yo creo que otro elemento también en que se relaciona, por ejemplo, la educación, con esto está relacionado con la enseñanza de los fundamentos del sistema penal para la población en general, porque los abogados sabemos esto, como que te escuchaba hablar delante, de repente uno como que cae en la iluminación de que la cárcel en realidad
no soluciona muchos problemas, pero esa no es la idea que la gente tiene, porque yo creo que no lo ha reflexionado mucho, ¿no? O sea, normalmente yo veo que la gente reacciona con el problema de la inseguridad o del delito, pensando en más Ujú. cárceles, pensando en aumento de penas, pensando en todo lo que observamos del populismo penal. Yo creo que la educación también está relacionada con eso, de poder explicar por qué secuestrar a una persona, que el Estado secuestre a una persona, no necesariamente soluciona el problema y no necesariamente es justicia tampoco. Ujú. Bueno, respecto de eso, ¿qué rol le darías tú al Estado en materia de reinserción? Porque actualmente, bueno, es un sistema que es además no corresponde 100% al Estado, es mezclado con privados también. Entonces, ¿qué rol crees tú que debiese tomar el Estado respecto de la reinserción, de la educación, de las posibilidades de trabajo al interior de la cárcel una vez que se sale? Bueno, yo creo que cuando tú tienes un Estado que es garante de derechos, cuando tienes un Estado que tiene garantismo penal, digamos, en la manera en que trata a sus presos, cuando tienes un Estado en que realmente se comprende que la cárcel o la pena el último recurso, es lo que sucede cuando todo lo demás falló, cuando todos quizás los otros sistemas educativos, familiares, espirituales fallaron. El Estado, no obstante, tiene que mantener esa mirada. Yo creo que las condiciones carcelarias en Chile, sabemos del enorme hacinamiento que hay, sabemos que Ujú, Chile tiene un alto porcentaje de presos por habitante. Y ujú, obviamente esas condiciones de hacinamiento, esas condiciones paupérrimas, son factores de deshumanización. O sea, tú vas a la cárcel como una universidad del delito. O sea, si entraste por un delito a la cárcel, está la inhumanidad que puedes tener 3 años, 5 años allí, que va a salir, digamos, más acostumbrado a la violencia y con más posibilidades y más excluido para seguir delinquiendo. Entonces, al final es un círculo vicioso. Por lo tanto, las condiciones de las cárceles, lo que las cárceles pueden ofrecer en términos de educación, en términos de reinserción, me parece ujú, fundamental. Aunque me gustaría que abordáramos primero lo que está antes de la cárcel, ¿no? ujú. Oye, bueno, tú hablas de hacinamiento como que, claro, es uno de los grandes problemas del sistema carcelario hoy día. ¿Qué otros elementos destacarías tú como, si tuvieses que resumir la gran crisis carcelaria, cuáles crees tú que son los elementos más importantes que hoy día habría que solucionar probablemente a través de un debate constitucional que se abre? Bueno, obviamente el hacinamiento es uno de los factores, pero en ese mismo espacio, las violaciones a los derechos de las personas son permanentes y son mucho más grandes que, no sé si existe, puede decir más grande, ¿no? Que el propio hacinamiento. O sea, ¿qué posibilidad tiene una persona presa en Chile en este momento de ejercer sus derechos civiles? ¿Qué posibilidad Ujú, tiene esta persona de ejercer su libertad de conciencia, por ejemplo? ¿Qué ujú, posibilidad tiene de ejercer su derecho a la educación? ¿Qué posibilidad tiene de ejercer su libertad de expresión? Etcétera, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que en la cárcel es un espacio en que muy pocos derechos humanos se desarrollan. Entonces, yo creo que obviamente nosotros tenemos que ser capaces de repensar un poco tanto la justicia criminal, como el Estado la forma en que se administran las cárceles o se ejecutan las penas. Yo creo que la discusión constitucional, obviamente, yo veo que los candidatos, digamos, de repente tratamos de abordar cosas muy específicas, ¿no? O sea, como que se habla y vamos a implementar tal cosa, por ejemplo, no sé, tal programa de tecnología y ciencia en las cárceles, por ejemplo. Yo creo que es poco probable que podamos poner eso en la Constitución y yo lo consideraría indeseable, no porque esté en desacuerdo con eso, ujú. sino porque básicamente no es materia de la Constitución. Yo creo que la medida que la Claro. Constitución es más bien garante, se establece derecho, obviamente el derecho al debido proceso, que en Chile ni siquiera en la Constitución está esa palabra, está como racional y justo procedimiento, que es como más anacrónico, yo Ujú, encuentro, y no un debido proceso claro. propiamente tal, la expresión de que la cárcel es el último recurso, la expresión de que la gente, por ejemplo, la prisión preventiva es también es la más excepcional de todas las medidas,
en fin, y otras materias, por ejemplo, lo que refiere a detenciones, por ejemplo, de migrantes con motivos administrativos, que yo trabajé eso, fui activista en materia de derecho de migración, trabajando en una Ujú. fundación, también lo vimos, o sea, personas que son detenidas administrativamente por más de 24 horas, y eso no está regulado. Entonces, la medida que en la Constitución podemos establecer este tipo de garantías, en la medida que tenemos un Estado garante de derechos sociales, en la medida que tenemos un Estado que programáticamente entiende que para la justicia se requiere la reinserción, la restauración en vez del castigo, creo que cimentamos las bases o la piedra angular para las políticas, leyes y políticas públicas que vienen después. Ujú. Oye, y también bueno, un debate que se suele dar cuando hablamos de como de replantearnos la cárcel y varios elementos que consideramos que actualmente están mal, se habla de pensar el trabajo forzoso que se realiza al interior de las cárceles, o lo que algunos llaman trabajo forzoso, otros no, otros lo ven como un derecho, otros como una forma de explotación. Em, ¿Qué opinión te merece a ti como esto que se entiende muchas veces como trabajo forzoso y cómo crees que se podría regular a través de cimentar ciertas bases en la Constitución? No, yo creo que la Constitución debería prohibir toda clase de tratos inhumanos y apremios ilegítimos y degradantes, y por lo tanto el trabajo forzoso para mí no es otra cosa que sinónimo de esclavitud. Y por lo Claro. tanto yo estoy completamente en desacuerdo con el trabajo forzoso. Yo creo, mi opinión al menos, es que hay mucho populismo en verdad. O sea, salir diciendo esto en este momento no es favorable para una persona que, por ejemplo, quiere ser candidato. Pues bueno, nosotros no estamos por el voto, ¿no? Estamos por las convicciones. Entonces, porque hay que tratar de explicar a las personas, ¿no? Que finalmente el trabajo forzoso, la esclavitud, la cárcel no va a ayudar a solucionar nada. Sí, yo creo que debería existir las alternativas para que las personas presas, por ejemplo, puedan aprender un oficio, puedan aprender un trabajo y quizás obtener de esa manera alguna remuneración. Pero, o sea, ¿qué sentido tendría eso en el espacio de la cárcel? Bueno, a mí me cuesta imaginar, digamos, cómo se puede hacer eso en la misma cárcel. O sea, yo creo que evidentemente se tendría que diseñar más bien programas en que el preso sale y puede, la persona que está detenida, presa, puede salir y puede trabajar y puede obtener sustento y puede empezar a desarrollar y pensar un poco en cómo va a vivir luego de que salga libre. Ujú. Claro. Oye, acá yo no había visto un usuario, Olmozu, pregunta, bueno, comenta que Gendarmería en general tiene la disposición de trabajar para sacar a los internos adelante, pero no están los recursos económicos. Entonces, ¿cómo eso podría cambiar actualmente? Bueno, aquí como te digo, a nivel constitucional, la constitución no es una glosa presupuestaria, ¿no? Claro. Evidentemente todos los derechos sociales y las prestaciones que debe o podría dar el Estado están sujetas a la contingencia de cuántos recursos se tienen, ¿no? Ujú. Ahora yo no creo que, o sea, a ver, te creo que Gendarmería no tiene el dinero, es muy probable, sin prejuicio de los casos de corrupción que han aparecido en ese ámbito, pero yo creo que el Estado de Chile sí tiene recursos como para poder aplicar este tipo de políticas, porque digamos, los políticos se muestran de billetera fácil para decir prometer más cárceles, para prometer más policías, para prometer más cámaras de seguridad y de alguna manera aumentar la seguridad a pretexto de protegernos del delito, pero a la vez, digamos, restringir nuestros derechos y nuestras libertades. Entonces, yo creo que evidentemente eso es lo que sí se puede tratar. No sé hasta qué punto lo podemos poner en la Constitución. La medida que ponemos normas programáticas sobre que la privación de libertad estará enfocada en digamos, en la prevención del delito y en la reinserción, vamos a Ujú. poner, digamos, esta piedra del ángulo para poder solucionar este asunto. Claro. Oye, bueno, en honor al tiempo, esto se pasa volando siempre, tengo que ir cerrando ya, pero como me gusta cerrar con preguntas livianitas, te quería comentar, bueno, en general cuando ocurren ciertos hitos, siempre vuelve a estar en la palestra como un tema que no termina, el tema de la pena de muerte.
cada vez que ocurre así como un crimen demasiado terrible, como que todos la vuelven a proponer o se vuelve a conversar, o de alguna forma es algo que renace permanentemente la idea de la pena de muerte. Entonces te quería preguntar como qué opinión te merece la pena de muerte como castigo y como, qué pensáis de que sea un tema que reflote tan permanentemente. Bueno, yo creo que está muy conectado con esto que te señalo del problema del populismo penal. Yo creo que yo en las conversaciones que tengo con la gente cuando se habla de delincuencia, por ejemplo, en mi distrito, que mi distrito tiene muchas zonas, son comunas muy vulnerables, que han vivido, digamos, los efectos de la delincuencia, por ejemplo, el narcotráfico, por ejemplo, digamos, los robos, los asaltos, los robos con violencia. Ahora en Maipú se vieron este tema de una especie de ajuste de cuentas que sucedió como en Navidad, que causó mucha conmoción. La reacción de las personas generalmente apunta hacia el populismo penal, o sea, aumentemos las cárceles, que se acabe el garantismo, que bueno, de hecho, la reacción ante una noticia, por ejemplo, una persona detenida que no queda en prisión preventiva, es parte, yo creo, y lo digo con mucha responsabilidad, es parte también de la ira que la gente tiene respecto del sistema político. Y a mí eso me preocupa. A mí eso me preocupa en lo personal y creo que hace falta mucho sobre educación en el tema. O sea, y yo creo que la pena de muerte está relacionada con eso, ¿no? Yo estoy completamente en desacuerdo con la pena de muerte, me parece una solución que no soluciona nada, solo aumenta, digamos, el dolor. Estoy completamente en contra, me parece que, o sea, no creo que debería ser algo que deberíamos discutir a esta altura de la historia, no sé, o sea, solo el principio del problema del falso positivo ya de la persona que fue condenada a la muerte siendo inocente, ya es suficiente como para derribar todo el debate, ¿no? Pero, como te digo, yo veo en la sociedad moderna como un deseo cada vez, o postmoderna, digamos, mayor de cárcel, ¿no? De castigo. Y eso hay que a enfrentarlo con el tema de la educación. Con el tema de la educación y la constitución, no tanto por el contenido, sino como por el proceso de reflexión, eh, nos puede permitir enfrentar esto, yo creo. Bueno, Esteban, te reitero el agradecimiento por haber aceptado compartir esta pequeña y breve conversación en torno a la cárcel para que la gente pueda conocer tu postura sobre el tema. Y para quienes nos están mirando, recordarles que Esteban es candidato por el Distrito 8 de las comunas de Cerrillo, Colina, Estación Central, Lampa, Maipú, Pudahuel, Quilicura y Tiltil. Así que nada, muchas gracias de nuevo, Esteban, Muchas por haber gracias. hablado con nosotros y espero que esté muy Muchas bien. gracias. Que esté bien. Chao. Chao y chao. Gracias por haberse conectado.